Bueno, qué pena con ustedes. Muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer la asistencia y participación a esta nueva sesión de Compartir Gobierno Digital. Quisiera antes que nada pedir la autorización para hacer la grabación de la presente sesión. Este material se les va a compartir una vez diligencien la asistencia, la lista de asistencia que se les va a estar compartiendo por el chat box. La metodología básicamente es que ustedes nos vayan haciendo preguntas por el chat box y nosotros vamos haciendo, resolviendo esas preguntas a medida que se van dando la presentación. Para el día de hoy, no sé si se está viendo la presentación. Si alguien me Sí. puede confirmar, por favor. Gracias. Un segundito porque no me está moviendo acá. Ok. Bueno, para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Básicamente vamos a estar revisando las estrategias de la Oficina de Alta Consejería TIC, revisar los objetivos de lo que significa compartir, nuestro compartir gobierno digital, y revisar unos mensajes que tenemos de desarrollo de software DevOps. Posteriormente tenemos la presentación de la entidad IDEPAC y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes compartirán sus experiencias, nos darán los beneficios, recomendaciones y en algún caso nos comentarán algún reto que se les haya presentado y cómo lo solucionaron. Posteriormente revisamos las preguntas que nos hayan hecho llegar y daremos la respuesta bien sea a través de los presentadores o desde la alta consejería. Como les comentaba, hoy tenemos al IDEPAC, el ingeniero Paulo César Guillén Rojas de la Oficina de Tecnología y al ingeniero Jairo Andrés Grajales Salinas, también jefe de la Oficina de Tecnología. También nos acompaña la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el ingeniero Alejandro Paolo Daza Corredor, jefe de la Oficina Asesora de Sistemas, y por parte de la Alta Consejería estamos Nicolás Sánchez Barrera, líder de Compartir Gobierno Digital, y yo, Jaime Leonardo Acosta, que hago también parte del equipo de trabajo. Iniciamos con una breve presentación de la estrategia. Perdón un segundo, que esto se me salta, no sé por qué. Listo. Con una breve presentación de la estrategia que venimos trabajando desde la Oficina de Alta Consejería Distrital, nosotros estamos convencidos que uno de los principales temas a tratar en el distrito es la implementación o la consolidación de Bogotá Territorio Inteligente. Estamos trabajando en desarrollar capacidades en los ciudadanos, en darles acceso a oportunidades con el fin de mejorar su calidad de vida. Creemos que lo estamos haciendo a través de la implementación de gobierno abierto, donde intentamos empoderar a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones, en la construcción de proyectos de ciudad y que después nos sirvan de veedores estos mismos ciudadanos para el desarrollo de esos proyectos de tecnología. También creemos que lo estamos logrando a través de la implementación, perdón, se me salta, de la implementación de tecnologías y esas tecnologías como un habilitador de esa iniciativa de construir ese Bogotá Territorio Inteligente. También queremos aprovechar los datos, la tecnología y la innovación como apalancador en el desarrollo de proyectos concretos en el distrito y en las entidades. Para quienes no han tenido oportunidad de estar en nuestros compartir, llevamos 6 compartir hasta la fecha en este año. Hemos venido desarrollando el compartir gobierno digital el primer jueves de cada mes de 9 de la mañana a 10:30 de la mañana. Este compartir gobierno digital liderado por Nicolás Sánchez Barrera, y tenemos una sesión que es el último jueves de cada mes de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana, liderado por el ingeniero Julio César Mancipe. Principalmente 3 objetivos que queremos compartir con estos, o tenemos que consolidar con estos compartir, es conocer cómo hacen otras entidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprender a utilizar la tecnología como un medio para facilitar el día a día
de cada uno de los ciudadanos y principalmente, y en esto sí queremos hacer énfasis, es que estos compartir no se tratan de implementar los lineamientos que vienen desde el ministerio, sino más bien intentar cómo aprendemos a generar valor en esa implementación de estos lineamientos. Tenemos por aquí esta presentación salió, qué pena con ustedes, un segundito. Por aquí se me fue qué pena. Tres mensajes muy concretos sobre el desarrollo de software. Básicamente, el desarrollo de software para nosotros tiene que ver más allá de una implementación de una herramienta, tiene que ver con personas, procesos y tecnología, mmm, vincularlos, articularlos de tal manera que se vuelvan como un valor agregado en el desarrollo de esos proyectos de desarrollo de software. Adaptar una cultura DevOps significa tener mejor respuesta a las necesidades de las entidades y aumentar la confianza en ese producto final que nos da, bien sea en una aplicación o en el desarrollo de un portal, tener suficiente calidad en ese producto final para tener mayor confianza y obviamente hacerlo en un menor tiempo. Creemos que sin importar si se hace ese desarrollo a nivel interno o a través de un fabricante o un tercero, si implementamos las buenas prácticas del desarrollo de software con DevOps, tendríamos que obtener el mismo resultado final. Como ya les comenté, hoy nos va a acompañar dos entidades, que una básicamente es el IDEPAC, nuevamente agradeciendo al ingeniero Paulo César Guillén Rojas de la Oficina de Tecnología. Iniciaremos con la presentación del IDEPAC. No sé si estás ya conectado, ingeniero. ¿Me confirmas, por favor? Ingeniero. Sí, señor. Ok, Ya estoy listo. compartiendo. Adelante con tu presentación. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenos días a todos. Me disculpan que estoy un poquito enfermo. Bueno, les vamos a contar nuestra experiencia utilizando las herramientas de DevOps de Azure. Básicamente, pues para contarles como la historia, en el 2017-2018 se llevó a cabo la migración de todos los servidores que teníamos en sitio a la nube de Azure. Entonces, básicamente lo que se hizo fue, por cada servidor se creó una máquina virtual. Esa máquina virtual soportaba una aplicación y esa aplicación la tenía a cargo un desarrollador, lo que hacía que fuera un desorden completo, la verdad, porque cada desarrollador manejaba las cosas a su manera. Entonces, con la nueva administración, hubo un cambio en la cultura de desarrollo. Entonces ya se adoptó Scrum como metodología de desarrollo y se crearon grupos de desarrollo y se empezó a trabajar en un marco común entre todas las aplicaciones. Entonces hubo un proceso como de rehacer las aplicaciones. eh, Eso nos ha llevado un tiempo, pero digamos ya se adaptó la cultura, ya es un grupo de desarrolladores, no solo un desarrollador que está a cargo de una aplicación. Entonces, bueno, en esa parte mejoramos mucho. Por otra parte, pues está el manejo del código. El manejo del código antes lo tenemos con Gitea, es un Git, como un GitHub administrado por nosotros mismos dentro de la máquina, dentro de una máquina virtual. La primera migración que hicimos la hicimos a GitLab. eh, no nos funcionó la integración y hicimos la migración a GitHub. GitHub tiene unas ventajas para manejar los eventos con la nube de Azure.
porque como son del mismo propietario, es muy fácil hacer la migración. Podríamos haber, digamos, tenemos una tarea pendiente de pasar los repositorios al DevOps de Azure. Eso permitiría un mejor manejo de los usuarios, pero pues hasta el momento estamos como tranquilos con el manejo que tenemos con GitHub de los repositorios de código. Bueno, ¿qué, qué ha traído el cambio de la cultura de desarrollo? Es que por cada repositorio de Git que tenemos, básicamente nos pasamos a contenerizar las aplicaciones. Cuando yo descargo un repositorio de alguna aplicación, el desarrollador que está a cargo tiene todo su ambiente de desarrollo contenerizado con Docker y Docker Compose. Entonces él puede trabajar en su ambiente, en su máquina, y está listo para trabajar apenas lo descargue. Cuando un desarrollador hace el commit o el pull request a las aplicaciones, intenta trabajar en, me disculpo un momento. Bueno, perdón. Cuando un desarrollador da el commit o hace un pull request sobre una rama, se empieza a trabajar la parte del DevOps de Azure y salta el pipeline de armar el contenedor de la aplicación. Ese contenedor se guarda en el registro de imágenes de Azure y a su vez cuando termina, salta el pipeline que despliega en un servidor, en un clúster de Kubernetes. Entonces así estamos asegurando que nadie intervenga en el proceso de despliegue, sino apenas el desarrollador le da comida a la rama respectiva, se despliega sin ninguna intervención y digamos casi sin errores. ¿Qué nos, qué nos mejoró esto? Que no hay errores de intervención de usuario al hacer los despliegues. Tenemos un marco común para el desplegar las aplicaciones. Usamos el mismo marco de sistema operativo, de frameworks de desarrollo para la mayoría de aplicaciones. Mm, bueno, básicamente esto es lo que hemos hecho con DevOps, ¿sí? Entonces creo que pues, lo más rápido es pasar a la parte de las lecciones que tenemos que hemos tenido con este cambio. Bueno, la containerización, pues la meta de la containerización es que uno construya la imagen una vez y pues la corras donde quiera. Eso es sí, casi 100% cierto, pero hay unas excepciones que hemos tenido y son las que nos han retrasado mucho el trabajo. Cuando trabajamos en contenedores, generalmente montamos todos los archivos compartidos en unidades de storage. Y cuando hacemos ya el desarrollo a bajo nivel de código de archivos, hay unas latencias que hacen que se presenten fallos. Lo mismo, este mismo problema pasa cuando, digamos, los desarrolladores trabajan en un Mac y se pasan a trabajar en un Windows. Hay errores de entrada y salida que son muy difíciles de ubicar y no funcionan en todas las máquinas igual. Entonces, eso de que si solo corre en todo lado no es cierto, pues debería ser cierto, pero no. Y es, digamos, uno de los grandes retos que hemos tenido
al implementar nuestros despliegues. Nuestros despliegues. El segundo reto que tuvimos es que la parte de montar servicios, ya sean app services, el clúster de Kubernetes, toda esta infraestructura que está en la nube es muy rápida. O sea, lee el tutorial, pasa una hora y ya uno puede tener un servicio montado. Pero ¿qué pasa? Cuando, cuando uno tiene el servicio, digamos, montado como como tal, se olvida de las buenas prácticas. Digamos, los tutoriales le dicen monte servicio, monte clúster, pero no le dicen, oiga, tenga en cuenta la configuración de red. Entonces quedan todas las cosas públicas, por ejemplo, si no las tuvo en cuenta. Entonces es muy importante al hacer digamos, el diseño y la implementación de estos servicios, tener en cuenta estas buenas prácticas para no tener que borrar y volver a construir. Porque después, ya cuando están con datos, mover los servicios pues, es costoso en el tiempo de que está en funcionamiento las aplicaciones. Digamos, no puedo decir, voy a cambiar de servidor de base de datos y tengo que tirar todo un día. Entonces, es mejor diseñar la arquitectura bien, tener en cuenta muy el diseño de redes y mirar las buenas prácticas. En muchos servicios, por ejemplo, el manejo de firewalls de aplicación o en Azure, que es el front door, que digamos, a nosotros se nos pasó a usarlo y digamos, tenemos otras herramientas para hacer el balanceo de cargas. Mm. Otro punto, digamos, de las lecciones aprendidas en esto de contenerizar nuestras aplicaciones, que de pronto no tiene tanto con el DevOps, sino más con la contenerización, es que es muy difícil explicarle a los desarrolladores que los servicios tienen que escalar de manera horizontal. Con escalar de manera horizontal me refiero a que los contenedores tienen que ser pequeños y se multiplican los contenedores en base a las necesidades. Muchos desarrolladores dicen, no, esto me corre mi máquina, pero es que yo le pongo 4 gigas de memoria para que me funcione. Eso en la práctica terminan creando cuellos de botella que no funcionan muy bien con el escalamiento en el clúster. Y por Ok. último, eh, algo que nos fue, digamos, que fue un cuello de botella en esta como arquitectura que tenemos orientada a servicios, fue el servicio de autenticación y autorización. El tener muchas aplicaciones, digamos, nosotros todas las aplicaciones que teníamos al principio terminaron convirtiéndose en aplicaciones pequeñas que corren en un clúster, pero teníamos que coordinar todos los permisos y usuarios que usaban estas aplicaciones. El definir ese componente es necesario definirlo y implementarlo lo más pronto posible para que para que digamos, toda la carga de autorización y autenticación de las aplicaciones sea transparente para los desarrolladores. Creo que, digamos, en nuestra experiencia, creo que esto es lo más importante, estos son como los ítems importantes de nuestra implementación. No sé Vale. si Hay dos hasta aquí, preguntas, ingeniero, si de pronto nos puedes colaborar. claro. Una de ellas es cómo fue el proceso para lograr cambios de cultura en las personas para desarrollar con metodologías DevOps. Entendemos que hay que contar con personal no solo del área técnica, sino muchas veces del área
misional, que son quienes finalmente utilizan esos aplicativos y quienes crean esas necesidades. Entonces, ¿cómo fue integrar a esa parte misional, a ese personal? ¿Cómo fue crear nueva esa cultura en los desarrolladores de buenas prácticas de DevOps? Es la primera pregunta. No Bueno, sé la si... primera pregunta fue un cambio de dirección. Realmente nuestras áreas asistenciales antes manejaban el proceso de desarrollo. Digamos, si había un área misional que necesitaba un desarrollo, ellos pedían el recurso a tecnología, tecnología le daba el recurso, pero ellos mismos contrataban su desarrollador y hacían su desarrollo aparte. Eso era terrible y digamos, creo que uno de los cambios fundamentales fue, fue a concentrar todo el desarrollo en una sola área dentro del instituto. Porque digamos, como instituto digamos, hay, no sé, 6 desarrolladores, todos manejando el mismo framework y pueden responder más rápido la, las necesidades que, ¿cómo se dice? Que existan. Entonces, en eso Jairo, que es el líder de nosotros, él dirige los esfuerzos de todos hacia un objetivo. Entonces, las áreas se comunican con Jairo y le dicen, tengo este requerimiento. Entonces Jairo dice, listo, yo tengo este recurso, le podemos hacer, ya como tenemos un marco común, se le levanta una aplicación pequeña o se integra entre las que ya tenemos y eso hace más rápido las respuestas digamos, al usuario de cada área misional, porque pues podemos enfocar los recursos en un solo objetivo. Creo que ese es el cambio es un cambio como organizacional de cómo se ve el desarrollo. Vale, ingeniero. Otra preguntita que tenemos es, ¿qué recomendaciones le harías a las entidades que están iniciando para que puedan empezar el desarrollo al interior de sus entidades con las prácticas DevOps? Entendemos que ustedes pues ya van en un nivel de madurez trabajando con tenedores. No sé si nos puedas comentar si es una recomendación poder iniciar de una vez con este tema de Kubernetes y contenedores, o cómo sería esa recomendación para esas entidades que hasta ahora están iniciando. Pues, en mi opinión, es mejor de una vez migrar a un clúster. ¿Qué pasa? Nosotros podemos hacer la misma, ¿cómo se llama? La misma cadena y no desplegar, pues, digamos, no necesariamente uno necesita desplegar en un Kubernetes. Uno puede utilizar el mismo pipeline y desplegar en un app service. ¿Qué pasa con el app service? Cuando es muy pequeño la aplicación, se vuelve muy costoso. Entonces empieza uno, si es muy pequeña la aplicación, no vale la pena tener un app service porque se va a comer los recursos de la nube. ¿Sí? En la práctica, digamos, nosotros tenemos 2 app service y son los más costosos dentro de los recursos de la nube. Entonces, pues para nosotros es más fácil y más económico, digámoslo así, utilizar el clúster, porque son aplicaciones puntuales, pequeñas y que se despliegan ahí sin ningún problema. Yo también podría hacer el mismo pipeline y desplegar en una máquina virtual. Entonces, digamos, simplemente cambio el destino de despliegue. Entonces, o sea, adoptar la cultura de DevOps para la integración continua uno puede finalmente decidir en dónde despliega. Si yo tengo un servidor on-premise, puedo hacer la misma cadena y con un, digamos, lanzador, creo que es la palabra, hacer que se me despliegue en mi servidor on-premise la aplicación. Entonces el cambio simplemente es de aplicar todo el pipeline
en los recursos que yo tengo. Sí, no necesariamente tengo que tener todo en la nube en este momento, sino si yo tengo un servidor y puedo hacer que mi aplicación se despliegue en ese servidor, pues ya estoy adoptando una cultura, una mejor cultura, digámoslo así, en el despliegue de mis aplicaciones. Vale, ingeniero. No sé si quede claro. Sí, señor. Muy claro, muchísimas gracias. No sé si nos puedas comentar un poco acerca de qué beneficios crees tú que obtuvieron una vez empezaron a hacer el uso de estas buenas prácticas de DevOps y qué aplicaciones o qué desarrollos ustedes han logrado que ustedes vean que van directo a la ciudadanía y que les ha mejorado de alguna manera esa calidad de vida a los ciudadanos. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Bueno, mejoras en la práctica. Creo que el quitar la intervención de personas en el despliegue y limitar ese acceso a los recursos nos vuelve menos vulnerables ante ataques. Digamos, cuando teníamos todas máquinas virtuales cada desarrollador, digámoslo así, tenía acceso a la máquina virtual, a las máquinas virtuales, habría, así no abriera los puertos, no estábamos seguros que instalaban y tuvimos algunos casos como de, ¿cómo se llama eso? De hacking de las máquinas. Entonces, el tenerlo así en esta estructura nos protege de malas, como se dice, malas prácticas y que nos hackeen. Porque sí nos pasó hace como 2 años, una máquina nos la estaban usando para minería de Bitcoin. Entonces fuimos a mirar y pues fue un error de desarrollador. Sí, algo instaló y nadie se había dado cuenta hasta que pues le llega a uno la misma advertencia de Azure. Sus recursos están siendo usados de manera desproporcionada. Mire a ver qué es. Y vimos y sí, era un tema de desarrollador, quién sabe qué instaló. Entonces, al tener toda la cadena de esta manera, nos protege de esta parte. Es mucho más rápido, digamos, si quiero tirar un servidor, lo borro y lo recreo, porque ya tengo la receta para crearlo de nuevamente. Okay. Obviamente, nosotros quisiéramos pasar como a una infraestructura como código, no es como nuestro siguiente paso, Sí, señor. pero por el momento sí, con lo que tenemos nos basta para protegernos en cuanto al tema del hacking. Yo creo que es una de las ventajas que hemos tenido en esta implementación. Vale, ingeniero, tenemos una preguntita de William Ricardo. Si puedes, por favor, William, identificarte de qué entidad nos estás preguntando. Adelante, por favor. Creo que tienes el Hola, buenos micrófono. días. Buenos días para todos. Eh, yo hago parte del equipo de, de tecnología de Artes y pues precisamente, aunque ya lo acabas de decir, que era pues, sí obviamente veo que pues llevan la parte de integración continua y continuo despliegue, sí, pero mi pregunta iba un poco y creo que la acabaste de responder, era el tema de cómo estaban manejando la infraestructura como código, si era por Terraform o Ansible. Sí, lo digo es porque pues muchas veces levantar estos servicios de forma manual, pues eh, en un despliegue, pues creería que es más fácil hacer un rollback desde infraestructura como código, ¿sí? Sin embargo, en el tema de la integración con, digamos qué procesos realizan o qué artefactos, ¿sí? Como para reducir los tiempos de, de espera pues que se ejecutan estos pipelines, ¿no? Porque pues al final, digamos que si yo pago GitHub o pago Bitbucket, ellos al final de cuentas me cobran a mí la ejecución de los por
por el tiempo que se demoren ejecutando, ¿sí? O sea, como qué estrategias para repetir o guardar en caché y que podamos reducir el tiempo de ejecución que los pipelines han utilizado. Bueno, Esa sería como la pregunta. en cuanto a estrategias, nosotros usamos una imagen base para todas las aplicaciones. Entonces, digamos, nosotros estamos usando Laravel para la mayoría de aplicaciones. Y entonces todo lo que es paquetes de PHP, Laravel, Composer, todo lo que necesitamos para la construcción de la línea está en una imagen base. Y ya los particulares, digámoslo así, van en una imagen derivada de este. Entonces, digamos, si uno se demoraba 6 minutos construyendo una imagen, pues la derivada solo se toma un minuto, no demora mucho. Entonces, simplemente es el tema de red, es desplegar la nueva imagen, porque como son incrementales, entonces ya el clúster las toma y descarga lo que le falta. Entonces, los tiempos no son largos, digamos, en la construcción de cada imagen. Y en cuanto a Terraform, sí, es como la idea, pero por el momento manejamos casi todo manual, porque digamos, tenemos a cuestas la implementación inicial que no se hizo como quisiéramos. Entonces, todavía estamos como migrando servicios y aplicaciones. Todavía estamos como en esa Vale, etapa. gracias. Vale, ingeniero, muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta, ingeniero Joan Heimar, qué pena contigo, Heimar Prieto. Te identificas, porfa, de qué entidad y adelante con la pregunta. Sí, buenos días. Soy Johan Preto. Yo soy contratista del Servicio Civil. Yo tengo unas preguntitas con respecto a qué lenguajes están manejando para, pues digamos que en la imagen no lo vi. Eso por un lado. Lo otro es, de acuerdo al enfoque que se han tenido en cuenta algo de DevSecOps, digamos que con lo que mencionaron que pues usaron los servidores para minería de Bitcoins. Entonces no sé si de pronto han tenido en cuenta algún servicio, digamos un API Gateway, que pues digamos también tenga en cuenta ataques, pues digamos que con este servicio permite que pues no me hagan ataques de fuerza bruta, pues activando ciertas cosas. Y digamos que también la parte del networking es importante, ¿no? Porque pues estamos viendo que ustedes tienen ahí ciertos servicios, pero que de pronto también con el tema de usar, digamos que subnets privadas o públicas, entonces también permite que esa parte del DevSecOps se tenga en cuenta. Y igual iba a ser la misma pregunta que el compañero anterior sobre el tema de la infraestructura como código, pues porque digamos que como lo decían, es como al ser, digamos, en ejemplo, Terraform tiene la idempotencia, entonces permite que repliquemos muy fácil los ambientes. Además, eso es otro punto, manejan varios ambientes dentro de su, digamos, esquema o, digamos, cómo lo manejan. Bueno, por partes sí manejamos varios ambientes, manejamos 3 ambientes realmente, uno para desarrollo, uno de staging que lo manejamos para mostrar avances ante las directivas y el ambiente de producción. Cada uno tiene su rama en JIT, entonces cuando le doy comida a la respectiva rama, se despliega en el ambiente que uno desea. En cuanto a el networking, sí, digamos, esa es una de las cosas que nos ha costado porque como se implementó inicialmente no habían las subnets necesarias y quedaron los servicios donde no deberían. Entonces moverlos digamos, es costoso en tiempo más que en precio. Entonces hay algunas cosas que simplemente las tenemos con firewalls. em, Otras que otras tienen WAF, que es el firewall que había de Microsoft. Em,
Está el front door está como en medio, en mitad de implementación, porque digamos nos lo ofrecieron hasta este año y nos toca hacer cambios en la manera en que tenemos el clúster de Kubernetes, los servicios desplegados. Entonces no lo podemos hacer el cambio así como tan rápido. Pero pues básicamente eso es lo que tenemos. En cuanto, creo que hice una pregunta sobre lenguajes. El lenguaje es básicamente todos los servicios son PHP. Habían antes unos con .NET Core. La decisión fue dejar PHP por cuestiones de preferencias. Pero sí, ya eso es todo lo que hay. Perfecto, ingeniero Pablo César Guarín, muchísimas gracias por esta participación. De todas maneras, te invitamos a quedarte. Más adelante es posible que salgan más preguntas de las entidades. Agradecemos pues toda esa transferencia de conocimiento, los temas de Kubernetes, el despliegue en nube con Azure. Si no es más, entonces te invito a quedarte en la presentación. Vamos a continuar con la agenda. Permítame un segundito, aquí despliego pantalla. Tenemos también invitado a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniero Alejandro Paolo de Asa Corredor, jefe de oficina asesora de sistemas, quienes han venido implementando una serie de aplicativos al interior de la entidad. Entonces, no sé si ya te encuentras en línea, ingeniero. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, con tu presentación, gracias. Estoy aquí con la presentación. ¿Me confirman si están viendo los slides? Sí, señor, yo lo veo. Vale, perfecto. Entonces, por ponerlos un poquito en contexto inicialmente, pues dentro de la Universidad Distrital tenemos allí varias áreas de tecnología. Una de las áreas de tecnología tiene que ver con el desarrollo de sistemas de información, que somos nosotros, la oficina asesora de sistemas. Aquí en la oficina, nosotros lo que trabajamos es precisamente al servicio inicialmente de la universidad, de toda la comunidad universitaria, con todo el trabajo de lo que tiene que ver tanto con información como los sistemas que dan soporte a esta información y los procesos que están enlazados allí en la universidad. Otras áreas de tecnología tienen que ver allí con la parte de redes y comunicaciones, que es la red UDENET, que trabaja ya directamente con esa parte de lo que es comunicación. Entonces nosotros nos centramos mucho en esos sistemas de información, apoyamos los procesos de transformación digital y tenemos ya aproximadamente 7 años de experiencia en el tema de la virtualización de la infraestructura de las aplicaciones. Veníamos trabajando con unos servidores propios, que incluso ahorita todavía tengo, digamos que el problema del traslado de estos servidores a áreas de almacén y áreas de laboratorio para que de verdad le den uso, porque nosotros no estamos haciendo uso de la infraestructura propia, hacemos todo en virtualización. Nuestro proveedor en este caso es AWS, el que nos provee toda la plataforma allí cloud para trabajo en nuestros sistemas de información. De hecho, la universidad y la oficina asesora de sistemas es referente como un caso de éxito en el manejo de paso de esa infraestructura propia a la nube en la parte académica, ¿sí? Tenemos allí varios sistemas de información que estamos trabajando con ellos. Tenemos el sistema de gestión administrativa, que como ustedes ven allí, tiene una cantidad de desarrollos bastante grande, a los cuales damos soporte nosotros. El sistema de gestión académica también tiene allí, además de los que vemos acá desplegados por otra subárea de tecnología, que es el área de PlanStick, todo el tema de aulas virtuales y demás, también trabajado en la nube. Tenemos en la parte de gestión financiera unos desarrollos muy fuertes y todavía convivimos con sistemas legados que tenemos incluso ya desplegados en la nube, como el tema de SiCapital, que es un proceso que ha venido con un intento de reemplazo del SiCapital
pasando por varios sistemas. En este caso ya tenemos, por ejemplo, un sistema de nómina funcional con desarrollo propio, Cronos, que es un sistema que está en desarrollo y con salida a producción cercanas ahorita. Y pues gestión de conocimientos, Sirene, Knowledge, y un tema que fue fundamental durante la pandemia, el tema de alternancia y ahora acceso UD para el control de acceso y conocimiento de cómo iban los síntomas y todo lo demás de la población universitaria para poder trabajar con toma de decisiones allí. Entonces, la universidad en sus sistemas de información tiene una heterogeneidad bastante fuerte, no solo en tecnología, sino en diferentes frentes de trabajo, soportes de proceso y demás, que todos se brindan desde la oficina asesora de sistemas. Esto como por ponernos allí un poco en contexto de lo que hacemos. Ese proceso de desarrollo en la OAS, así como se ha transformado el ejercicio de la virtualización de su infraestructura, pues también ha tenido que surtir una transformación para poder adaptarse a esas necesidades crecientes que tiene la universidad y la comunidad académica para sus sistemas de información y todos los manejos de sus procesos y el soporte de sus procesos. No arrancamos en su momento diciendo vámonos con DevOps. Inicialmente, digamos que nosotros veníamos de unos procesos muy tradicionales, muy formales en este ejercicio de desarrollo. Trabajábamos con OpenUP en su momento. Veníamos de RUP, pasamos por OpenUP. Luego de allí empezamos a evaluar hace ya varios años el tema de las metodologías ágiles para poder dar respuesta un poco más rápidamente a lo que necesitaban nuestros usuarios internos. Digamos que la evolución de venir de esas metodologías ágiles a DevOps casi que debe ser algo natural. Casi que debe ser algo natural, lo digo porque no es un tema fácil ni tan transparente de llevar a cabo. Sin embargo, nos va a permitir a nosotros, con todo lo que tenemos dentro de la evolución tecnológica y la diversidad tecnológica, ese aumento de la presión sobre las áreas de TI en cuanto a exigencias, pues vamos a poderlo responder de alguna manera integrando esa cultura, porque más que una metodología es una cultura del tema de DevOps. El tema de DevOps puntualmente lo vemos nosotros como el ejercicio de la automatización, ¿cierto? De todo nuestro proceso de desarrollo. Esa automatización requiere cambios culturales, no solamente en el área de TI, sino también en el área organizacional, para poder soportar este mayor número de exigencias que vamos a tener nosotros por la necesidad tecnológica. Si nosotros, aunado a todos los soportes que estamos trabajando nosotros de los sistemas de información, desarrollos nuevos y demás, sumamos el tema de transformación digital, casi que es una necesidad de DevOps. Tradicionalmente nuestras metodologías que manejábamos antes de empezar a hacer este cambio, pues teníamos el problema que han tenido todos en algún momento particular en sus áreas de desarrollo, ¿cierto? Funciona por separado desarrollo y funciona por separado el área de operaciones. Y esto pues tiene puntualmente allí, ¿cierto? El cuello de botella y el no manejo claro de las responsabilidades cuando se presentan los problemas puntuales entre estas dos áreas para los proyectos que se están tratando de poner en producción. Entonces, son tiempos de respuesta muy lentos, los desarrolladores le echan la culpa al área de operaciones porque no tienen claro muy bien cómo se ponen en producción los sistemas que ellos desarrollan y viceversa, igual también el área de operaciones pues va siempre a escudarse en que los desarrolladores no hacen las cosas optimizadas de acuerdo a los lineamientos que hay para plataformas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, viendo toda esa problemática que teníamos, empezamos a hablar inicialmente de integración continua y despliegue continuo al interior de la oficina, hablando ya de una colaboración directa, ¿cierto? Sin entrar directamente en lo que era la cultura de DevOps en su momento, una colaboración directa entre estas áreas de desarrollo y el área de operaciones, buscando una mayor agilidad en el desarrollo, que eso es de alguna forma lo que pretende la cultura de DevOps. Les pido disculpas, pero estoy un poco enfermo con temas de la voz. Entonces, bueno, aquí tenemos la propuesta como empezó a surgir allí para ese proceso de migración. Pero ese proceso de migración hacia la cultura de DevOps tiene que ir más allá de la implementación de esas metodologías ágiles. Entonces, empieza uno a plantearse una serie de interrogantes en el ejercicio de implementación de DevOps
acerca de, por ejemplo, el mismo proceso de integración continua, cuáles serán los mejores frameworks con los cuales puedo trabajar yo acá, qué tengo que trabajar en mis áreas de procesos para su estandarización, cómo vamos a manejar el área de QA pensando allí dentro de la cultura de DevOps, ¿cierto? En ese ejercicio de automatización, que digamos que muchas veces se asume de forma muy ligera, cómo voy a manejar todas mis pruebas de desempeño, de seguridad, pruebas de unidad, integración, de aceptación, las mismas pruebas que tengo que hacer sobre las plataformas virtualizadas, los mismos frameworks de automatización que puedo utilizar allí. Son interrogantes que surgen allí y que deben aclararse en ese proceso de migración hacia lo que es la cultura de DevOps. Gestión de configuración, análisis de desempeño, mantenimiento y soporte en producción, el mismo manejo de los tableros que de verdad nos ayuden a agilizar, ¿cierto?, la solución de problemas cuando se llegan a presentar estos problemas que desbordan las áreas automatizadas que tengamos en nuestro soporte de desarrollo, el monitoreo continuo de la calidad de nuestros servicios, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que inicialmente uno ve como que es la solución a todos los problemas y en realidad sí sería así la solución a muchos problemas que se presentan diariamente en el área de desarrollo, pero que implica un cambio fuerte en nuestros equipos, en la integración que tenemos de esos equipos de desarrollo con las mismas áreas de TI y con las áreas funcionales de nuestra organización. Entonces son preguntas que digamos que hay que ir resolviendo poco a poco para hacer una migración gradual y no ponerse en un dolor de cabeza de pasar de la noche a la mañana de un estilo tradicional a un estilo totalmente automatizado y ágil, que es lo que pretende DevOps. De hecho, ese sufrimiento, digamos que mucho lo empezamos a sufrir nosotros solo con el cambio de las metodologías tradicionales que traíamos hacia las metodologías ágiles que empezamos a implementar. Puntualmente Scrum fue lo que se decidió allá. Y uno de los problemas es que nuestras aplicaciones y nuestros servicios no estaban preparados para funcionar dentro de este tipo de metodología y mucho menos dentro de la cultura de DevOps. ¿Qué se decidió en su momento? Empezar a trabajar con el cambio de las arquitecturas que teníamos nosotros, muchas aplicaciones que teníamos. Hablo, por ejemplo, de la aplicación académica, una aplicación que viene históricamente desde hace muchos años en la universidad, que ha tenido varios procesos de transformación, pero que seguía siendo en su momento, hace 7, 8 años, una aplicación monolítica totalmente, con todos los problemas que esto acarrea para poderlo llevar hacia un desarrollo ágil en cuanto a las nuevas funcionalidades que se van implementando allá. Entonces, se empezó a trabajar en una transformación de todas estas aplicaciones y de todos los servicios, a empezar a trabajar en unas arquitecturas que estén puntualmente orientadas hacia microservicios. Empezamos a hacer diferentes pruebas, hemos pasado por herramientas como Nginx, hemos pasado por herramientas como Docker, hemos pasado con Jenkins en el manejo de muchas de estas automatizaciones y demás. Y hemos llegado a ese ejercicio en nube, a trabajar con una arquitectura como la que la tenemos acá en este slide. Entonces tenemos nuestros diferentes clientes para los diferentes servicios, independientemente de cada una de las áreas funcionales que las que dan soporte. Tenemos un proveedor allí que nos permite hacer un ejercicio de autenticación única, que hablando de microservicios es uno de los patrones más importantes que tenemos allí. No podemos estar gestionando autenticación por cada una de las aplicaciones. En nuestra actualidad aún tenemos servicios que funcionan con autenticación propia dentro de estos servicios, que son unos sistemas legados que ya están en proceso de elaboración de proyectos para la transformación en microservicios de estos sistemas de información. Montamos y decidimos, por ejemplo, trabajar con una API Gateway cuyo proveedor es WS2, que es una tecnología libre que se puede manejar allí, que nos permite dentro de muchos de los patrones que requerimos aquí trabajar con microservicios, pues el tema de este API Gateway para control de acceso, para no tener problemas que cada servicio sea consciente en dónde corren los demás, los clientes, etcétera, etcétera, sino manejar esa independización allí a nivel de este API Gateway. Implementamos allí el tema de Nuxeo para toda la gestión documental de nuestros mismos sistemas de información. Montamos allí servicios o microservicios de personas, de ubicaciones, de calendario,
y dentro de cada una de las aplicaciones o las áreas funcionales más bien los diferentes servicios con los que se quieren trabajar allí. De lenguajes, como dijimos, tenemos una heterogeneidad muy fuerte. Casi todas las nuevas aplicaciones o los nuevos servicios que están ofreciendo se desarrollan directamente con Golang, ¿sí? Pero tenemos cosas, por ejemplo, en PHP, tenemos cosas en Python, tenemos cosas en Node.js que estamos trabajando allí todavía con esta integración y hay muchas cuya intención no es cambiarlas porque se tomó la decisión, por ejemplo, de una implementación en un lenguaje u otro, dadas las características requeridas por el servicio y las ventajas que ofrecía el lenguaje en su momento o que ofrece el lenguaje actualmente. Entonces allí manejamos diferentes patrones dentro de nuestra arquitectura que nos facilita dentro del agilismo hacer esa migración hacia lo que se pretende con la cultura de DevOps. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros puntualmente en nuestro proceso de desarrollo? Inicialmente tenemos entornos containerizados utilizando Docker, que antes era como el manejo natural de todo lo que hacíamos nosotros con nuestros servicios. Ya les hablo ahorita de dónde reemplazamos nosotros Docker en nuestra infraestructura para trabajar. Trabajamos de la mano con GitHub. GitHub es toda la herramienta allí que nos permite tanto el versionamiento como el manejo de nuestros repositorios allí de cada uno de los servicios que manejamos. Tenemos un servicio de dron montado allí en AWS, que es el que nos automatiza, digamos, todo el proceso y el manejo de lo que hacemos nosotros cuando hacemos un despliegue. Entonces vamos a GitHub, manejamos 3 ramas de acuerdo a los diferentes ambientes que tenemos funcionando allí en nuestra aplicación, al igual que decía ahorita el ingeniero, uno para desarrollo, uno donde se pueden presentar los avances y el de producción, que es el que se manejan allá. Entonces con GitHub manejamos nosotros un webhub que se lanzan allí con drone directamente. Drone se carga a través de su configuración con el YAML que tiene él para este proceso de configuración, de manejar allí lo que ocurre cada vez que se envía un commit de estos. Ellos lo que hacen es trabajar primero con unas pruebas que se dan allí dentro de ese proceso automático de pruebas, por lo menos a nivel unitario se están desarrollando bien, a nivel de carga también se están desarrollando bien. Nos falta, por ejemplo, un tema acá muy importante que digo yo para uno poder estar más tranquilo con relación al cumplimiento de los requerimientos de las pruebas de aceptación de forma automática, que en algunos sistemas ya están aplicándose, no en la totalidad todavía por la diversidad tecnológica que tenemos. Vamos a SonarQube también para temas de calidad de código, code smells, vulnerabilidades y demás. Y lo que hacemos aquí, desde ese mismo drone, es trabajar con el reemplazo que pusimos en Docker en nuestra infraestructura en la nube, que es el Amazon SR, que es todo el entorno de contenedores que maneja allí AWS. Manejamos con todo el tema del SC también directamente desde Amazon y tenemos un monitoreo directo de lo que ocurre con nuestros despliegues y demás a través de Telegram. Digamos que originalmente también tuvimos ese cambio donde teníamos casi que un desarrollador por cada una de las aplicaciones que se mantenían en su momento. Esto también tuvo un cambio fuerte allí. Empezamos a manejar una división de la oficina en 2 áreas fundamentales, una que es el área de soporte y otra que es el área de desarrollo, que en nuestro caso lo manejamos como proyectos de inversión. En el área de soporte, pues digamos que lo que mantenemos es un staff que conoce muy bien las áreas funcionales de la universidad y puede gestionar a nivel de gerencia allí cómo se maneja la distribución del soporte de cada uno de los servicios de TI que manejamos, pero también en inversión tenemos el desarrollo de todas estas nuevas funcionalidades que se dan allí para nuestros sistemas. Entonces, cuando hay un requerimiento, llega el requerimiento a la oficina, ese requerimiento puntualmente se establece a través de unos analistas, gracias a la metodología que manejamos con unas historias de usuario, se van montando estas historias de usuario, se determina dentro del grupo de desarrolladores del proyecto de inversión quienes atienden esto. Hay dentro de este grupo de inversión o de proyectos de inversión unas subáreas por cada uno de los elementos funcionales que vimos ahorita, la parte administrativa, la parte financiera, la parte académica y soportes del core y demás, donde se desarrollan estos proyectos.
y entran dentro de esta cadena de desarrollo y despliegue que tenemos aquí con DevOps. Perdón. Dentro de este ejercicio, pues digamos que hemos visto muchas ventajas referente a lo que teníamos antes en ese proceso de transformación. El primer cambio fuerte que sentimos nosotros fue el cambio de pasar de infraestructura propia a lo que fue AWS en su momento. Teníamos unos picos de operación muy fuertes, como por ejemplo el tema de adiciones y cancelaciones o el tema de elecciones internas en la universidad o los temas de contratación para los cuales la infraestructura propia, pues definitivamente teníamos nosotros que pagar unos servicios para poder dar soporte a los que presentaban estos picos de operaciones en varios periodos del año. Y aún así era insuficiente dada la gran cantidad de personas, es decir, de peticiones que llegan a estos servicios en ese momento. Entonces, el cambio a la nube nos empezó a facilitar ese ejercicio, la infraestructura manejada como código allí en la nube, de acuerdo a esas cargas como se vayan presentando, pues nos da una tranquilidad en la operación y un manejo mucho mayor de esa concurrencia que se nos presenta en estos servicios. Esa misma nube, sumado con todo el proceso ágil de desarrollo, nos facilita también la puesta en producción de nuestros sistemas. Entonces, antes en infraestructura propia, el poder desplegar un servicio nuevo o una aplicación nueva, pues requería pasar por unos procesos de contratación muy fuertes de acuerdo a las capacidades de infraestructura que teníamos. Si no eran suficientes para hacer este despliegue y demás, los tiempos de respuesta desde que se presenta el requerimiento hasta que se pueden implementar eran demasiado largos. Muchas veces por eso mismo el sistema como que ya no generaba la confianza que se esperaba por parte del usuario, ni se generaba la apropiación esperada desde la oficina por parte del usuario para los mismos, por los tiempos mismos de respuesta tan largos. Entonces, uno de los beneficios que empezamos a ver aquí con este manejo ágil y dentro de todas las prácticas que empezamos a hacer de DevOps dentro de nuestro proceso de desarrollo fue que al acortar esos tiempos, pues se nos facilitan los procesos de apropiación de los sistemas nuevos que llegan como solicitudes por parte de los usuarios. Esos tiempos de respuesta rápida y el monitoreo que se puede hacer directamente sobre la infraestructura, pues digamos que nos facilita mucho el ejercicio de desarrollo al interior de nuestra área, la Oficina Asesora de Sistemas, con esto. Que si tenemos terminado nosotros todo el proceso de DevOps, no, nos faltan muchas cosas, si bien hemos logrado de alguna manera resolver muchos de los problemas, digamos que nos faltan, por ejemplo, la finalización de la automatización del proceso de testeo, sobre todo en pruebas de aceptación, digo yo, que no tengamos ninguna intervención en ese proceso de lo que presentó el usuario como una necesidad y su aceptación final dentro de ese proceso de desarrollo, más que presentarle al mismo usuario final la verificación del cubrimiento del coverage que se hace de todas las pruebas frente a las funcionalidades que se estén presentando allí. Entonces, tenemos tableros de control directamente desde WSO2 y otros directamente en la nube también allí que nos facilitan estar pendientes de lo que ocurre con nuestra infraestructura y de lo que ocurre con nuestros procesos de desarrollo. Que digamos que esas salidas a producción y demás ya son las que menos nos molestan a nosotros ahorita en ese ejercicio. Obviamente falta afinar casos allí en ese proceso. Aquí donde vemos nosotros, por ejemplo, los SR fue donde hicimos el reemplazo de Docker que manejamos originalmente todo dockerizado con Docker Hub como imágenes y demás. Nos metimos en el entorno directo allí de contenedores que trabaja Amazon para este tema. Vale. ¿Qué es importante cuando yo voy a hacer el cambio? Perdón. Cuando voy a hacer el cambio de mis procesos de desarrollo tradicionales a los procesos de desarrollo dentro de esta cultura. Si bien es importante que haga ese cambio cultural, no solo del equipo de desarrollo, sino también de toda la organización frente a las responsabilidades que tenemos cada uno en el proceso, es muy importante definir una adecuada arquitectura que permita de verdad, ¿cierto?, poder trabajar de esa forma ágil
en ese proceso de desarrollo, en la entrega continua, en la integración continua, en la automatización de todos los casos de prueba, en la automatización de patrones como por ejemplo el health check, para estar tranquilos de verdad en lo que ocurre, no solo a nivel de los servicios de nuestro sistema, sino también de todo lo que tiene que ver con plataforma y demás, para poder controlar ese proceso de forma automatizada. Hacer el cambio por hacer el cambio, sin hacer todos estos procesos de verificación y tener en consideración cosas como por ejemplo lo que teníamos acá en este slide, pues es muy difícil. Es una preocupación constante que en unos momentos va a generar cierto trauma, pero que sí a futuro, cuando yo logre pasar por todo mi proceso, con un proceso gradual, pues nos va a dar mayor tranquilidad. Y pues era esto lo que tenía para presentarles. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda allí. Sí, señor. Tenemos un par de preguntitas. Antes de las preguntas, pues quiero agradecerle la asistencia a más de 70 personas que están conectadas. Pedirles por favor que diligencien la lista de asistencia. La lista de asistencia nos sirve, como ya había dicho, para compartirles el material, la grabación y las presentaciones en PowerPoint. Entonces, tenemos un par de preguntas. Entendemos que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es un referente de éxito a nivel distrito, y no solo a nivel distrito, a nivel nación y a nivel internacional. Entendemos que han tenido varias demostraciones en otros países de este caso de éxito de automatización, despliegue en nube, de desarrollo de software. Tenemos una pregunta muy puntual, Inge, ¿cómo fue ese proceso de enviarle ese mensaje a las áreas directivas, a las áreas de contratación? Entendemos que en muchas de las entidades se genera una resistencia a contratar estas nuevas tecnologías, esas nuevas formas de contratar, de hacer esos pagos a través de esos presupuestos de inversión, de presupuestos de funcionamiento, ¿sí? Y pasarlos a unas lógicas de facturación, donde a veces se consume un poco más en un mes, un poco menos en un mes, en otro mes. Entonces, ¿cómo fue romper esas resistencias que se encuentran mucho al interior de las entidades? ¿Cómo fue ese proceso? No ha sido nada fácil, Jaime. Eso es un proceso bastante tortuoso porque pues dentro de la cultura organizacional como que hay mucha preocupación, no solo en el tema de los pagos, sino en el manejo de la misma información. Entonces digamos que esto costó una serie de reuniones y una serie de mesas de trabajo que incluso hoy en día aún surgen preguntas por parte de las directivas en cuanto al manejo de esos pagos que se hacen con la nube. Allí nos ha tocado demostrar desde la oficina puntualmente la eficiencia que tiene el manejar los recursos de esta manera, ¿cierto? Tratar de llevar esto a un pago de un tercero que de alguna manera me da la flexibilidad que necesito para soportar mis operaciones, pues desde ese enfoque es que se ha logrado ir convenciendo poco a poco a las directivas de la universidad. Hemos pasado por muchos problemas en el manejo de lo mismo, de por qué la factura, por qué no la factura, por qué, por ejemplo, Amazon no viene y se sienta con nosotros en una reunión, en los momentos iniciales sobre todo, ¿sí? Hoy día, pues la representación en Colombia de Amazon nos ha ayudado mucho con estos temas, pero ha sido un cambio cultural a nivel de contratación bastante fuerte en la universidad y casi que cada vez que hay de todas maneras cambios en las directivas, ustedes saben que allí cada 4 años surge pues el proceso de nuevo rector, el rector trae sus vicerrectores y la gente que le colabora a él, entonces de todas maneras toca como que en cada periodo volver a convencer de este proceso a las directivas. Y un caso muy particular que se nos presentó en la universidad, más allá del manejo de los pagos y este cambio cultural a nivel de esa dirección, es el tema de los mismos docentes de la universidad.
digamos que nosotros teníamos antes toda la infraestructura propia, en las instalaciones propias de la universidad, con todos los problemas que esto puede llegar a tener, pero ellos veían eso como que sus datos, por ejemplo, que fue el problema, uno de los problemas más fuertes que tuvimos allí, sus datos los conocía únicamente la universidad. Cuando empezamos a salir a la nube, empezaron las protestas de los docentes. ¿Cómo así que nosotros tenemos nuestras bases de datos allá donde un proveedor que ni siquiera está en el país, sino que tiene servidores en diferentes zonas geográficas? ¿Qué pasa con la seguridad de mi información y todo eso? Y eso ha sido otro cambio fuerte y otro trabajo fuerte para cambiar esa cultura con nuestros usuarios. Entonces, hemos tenido como esos dos caballitos de batalla de manera constante en este proceso. Se ha logrado mejorar muchísimo todos estos procesos, precisamente por esa visibilidad que hemos generado como caso de éxito en esa migración de esas infraestructuras propias, con todas las vulnerabilidades y problemas que puede tener una infraestructura en un edificio propio de una organización, a pasar a la nube con toda la replicación y los esquemas de seguridad y demás que tienen ellos. Correcto, ingeniero. Nuevamente, insisto sobre el diligenciamiento de la lista de asistencia. Por favor, eso es un formato donde nos pueden hacer las observaciones del evento e incluso proponer algún tipo de tema que quieren que se trate en futuro en estos Compartic. Ingeniero, tenemos otra pregunta, la voy a retomar de uno de los participantes. Si nos puede contar un poquito acerca de esa automatización que ustedes tienen en un nivel bastante maduro de hacer la infraestructura como código, desplegar infraestructura como código. Si nos puedes precisar un poco más acerca de este tema, cómo lo tienen desarrollado en la universidad. Sí, nosotros trabajamos inicialmente con unas imágenes de Docker, con Docker Hub, donde teníamos las imágenes base, como comentaba el anterior ingeniero G, y unas réplicas a partir de estas imágenes de forma incremental. El tema con nosotros puntual es que no manejamos un solo lenguaje, sino manejamos una heterogeneidad de lenguajes de acuerdo a cada uno de los servicios que tenemos allí. Entonces, hemos integrado esto en unos archivos de configuración puntualmente, por ejemplo, en Drone, que es lo que ocurre allí con estas imágenes, de dónde obtengo, de qué repositorios voy a traer la información, cómo armo las nuevas imágenes para el sistema que voy a sacar a producción, y voy trabajando sobre esto directamente para poder ir desplegando. Es muy importante que en ese ejercicio de automatización allí, de esa infraestructura, pues también se hagan todas las validaciones y demás que tenemos acá. Inicialmente trabajábamos con servicios al estilo de Terraform, con un montaje propio, luego fuimos migrando allí. No hemos pasado, por ejemplo, a una Kubernetes, pero estamos dentro de ese entorno de lo que es el entorno de contenedores que maneja AWS, los ECR y los SS que tenemos allí puntualmente. Vale, ingeniero, muchísimas gracias. Yo quiero hacerte una pregunta muy puntual porque creo conocer, me llama la atención el tema del manejo de Telegram. ¿Cómo es que tienen integrado este servicio de mensajería en el proceso de desarrollo de software? Si nos pudieras comentar un poquito, ese caso me parece bastante interesante. Claro, para el servicio de despliegues, de alguna manera, a través de las APIs que utilizamos nosotros de Telegram, obtenemos información en tiempo real de lo que está ocurriendo con estos procesos de despliegue. Si se llegó a presentar algún error, pues automáticamente a los grupos que tenemos en Telegram configurados para esto nos llega directamente el mensaje desde el mismo entorno de despliegue. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el error que se presentó? Si se llegó a presentar algún error o si por el contrario fue un caso de éxito. Y los tiempos de respuesta gracias a esto que ocurre allí, pues han mejorado muchísimo. No tengo que esperarme hasta que me reporten una falla en el servicio, ni tampoco que alguien esté pendiente constantemente de qué es lo que ocurre, sino que al grupo me llega la información y desde allí mismo puedo reaccionar con el caso de error puntual que se presentó, si es que hay alguna entidad que no está disponible o algún servicio del cual dependa
el nuevo servicio que estoy poniendo en producción que tampoco tenga acceso, cosas por el estilo. O sea, toda esta información de ese proceso llega directamente allí a los desarrolladores responsables y a un arquitecto que tenemos nosotros, que es el que se encarga de gestionar allí la plataforma de AWS. Entonces, la integración del equipo con todos los procesos que van ocurriendo a partir de esa automatización, pues se facilita mucho por la inclusión de Telegram en el proceso. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Pablo Daza, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por compartir estas experiencias, recomendaciones. No sé si, creo que una última pregunta. ¿Ustedes qué recomendaciones le harían a una entidad que quiere comenzar con ese proceso de desarrollo de software, con metodologías, bueno, con estas buenas prácticas de DevOps? ¿Cómo comenzar? ¿Cuál sería como la recomendación de ustedes? Lo primero, capacitarse muy bien sobre lo que quieren trabajar en ese proceso de automatización. A nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, todos los ejercicios que se hacen con el mismo Amazon. Cada proveedor de nube tiene unos elementos de capacitación allí que le permiten a uno enterarse muy bien de las herramientas que ellos proveen para eso. No sé, si en el caso de Amazon, con AWS Educate, que es un programa que te permite formarte, por ejemplo, en la parte de un básico para conocer qué es lo que tenemos allá, nivel de arquitecto, la parte de costos, todo lo demás, te ayuda con ese ejercicio. En ejercicios de automatización, puntualmente, herramientas como Drone, como todo este lenguaje que se utiliza allí a nivel de estos YAMLs para poder trabajar con eso, frameworks de automatización que nos faciliten a nosotros el trabajo. Dependiendo de cada tecnología, yo puedo manejar diferentes integradores allí que me faciliten el tema, por ejemplo, automatización de pruebas, SonarQube y demás. Entonces, empezar inicialmente con un ejercicio de capacitación que te dé conciencia de en qué te estás metiendo cuando pasas a hacer estos procesos de migración del estilo de desarrollo que tengan actualmente a lo que pretendemos nosotros, porque es que DevOps sí o sí es una cultura que nos va a facilitar mucho la vida en muchas cosas. Entonces, el solo hecho de poder tener tiempos de respuesta tan cortos para el despliegue de nuestros servicios, pues ya es un gran avance en cualquier organización. La tranquilidad de tener información al día, de qué está ocurriendo también con nuestros servicios de TI, pues también nos facilita mucho la vida y genera confianza al interior de la organización y facilita mucho que nos aprueben, en nuestro caso lo digo por experiencia, nuevos desarrollos gracias a esa información directa que tienen ellos de todos nuestros procesos. Entonces, lo primero es prepararse a nivel de lo que es la disponibilidad de herramientas que tengo allí para poder implementar todo esto. Yo sé que el bombardeo diario de que, mira, con este framework puedes trabajar, con este framework puedes trabajar, pues también llega a ser abrumante de alguna manera. Entonces, si queremos pasar a esto, primero a esa preparación con los diferentes proveedores, hagan capacitación con AWS, con Google Cloud, con Azure, para poder tomar una mejor decisión allí en qué herramientas o qué proveedor es el que quieren seleccionar y con ese proveedor las herramientas que tienen a la mano para trabajarlas. Ellos ya han hecho un ejercicio muy juicioso en cada uno de estos proveedores en qué herramientas van integrando a sus plataformas que le facilite a sus clientes meterse en este tema de automatización de todos sus esquemas de desarrollo y puesta en servicio de tecnología. Lo segundo, como decía nuestro anterior conferencista, es trabajar con la organización de la mano, hacer el cambio cultural, no solo en el área de TI, sino también en todas las áreas funcionales de nuestra organización, para que sean conscientes de que eso de verdad, ¿cierto?, les va a apalancar un mejor funcionamiento para la organización. En caso contrario, nunca van a entender el modelo de pagos, ni por qué tengo que en unos momentos disponer de más recursos, en otros de menos, etcétera, etcétera. Y lo tercero, microservicios. La facilidad y la agilidad que le dan a uno los microservicios para trabajar son base para poder montar todos este tipo de procesos automatizados. De lo contrario, es muy difícil. Lo digo por experiencia, el trauma de pasar, por ejemplo, académica, de una aplicación monolítica a tratar de llevarlo al agilismo inicialmente,
con un enfoque erróneo, porque en su momento inicial fue un enfoque erróneo, tratar de llevar lo que teníamos allá a la nube y al tema del agilismo fue imposible hasta que nos empezó a romper en microservicios, o sea, en este tipo de arquitecturas que nos dan un poco más de agilidad para nuestros procesos. Correcto, ingeniero, muchísimas gracias. No sé si existan preguntas en este momento, pues estamos en espera de pronto que levanten la mano o que nos compartan las preguntas por el chat box. En este momento quisiera agradecer al ingeniero Alejandro Pablo Daza Corredor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por compartir las experiencias, todos estos conocimientos que son de gran utilidad para muchas de las entidades. El ingeniero Pablo César Guillén Rojas, igualmente del IDEPAC, agradecerles este evento. Estamos pendientes de que por favor diligencien el formato de asistencia. Si no hay más preguntas, yo creo que podemos dar el cierre al evento, no sin antes agradecer el esfuerzo del ingeniero Alejandro y el ingeniero Paulo. Sabemos que las afecciones de salud que tienen, les agradecemos infinitamente el esfuerzo y a todos ustedes asistentes por la participación, por aceptar esta invitación de la Alta Consejería en este Compartir Gobierno Digital. Estamos esperando organizar el siguiente que tiene que ver con el Plan Estratégico de Tecnologías y el PESI, que es el Plan Estratégico de la Seguridad de la Información para las siguientes sesiones. Si no es más, no veo preguntas, daríamos por finalizado el evento. Muchísimas gracias y estamos nuevamente en contacto. Buenas tardes y que pasen un gran día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.